Mi nombre es Clemente, tengo 71 años, soy mecánico jubilado y vivo aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Lo que voy a contar hoy puso mi vida de cabeza después de 43 años y tal vez sirva de lección para alguien que me esté escuchando ahora. Es una historia que todavía duele en mi pecho, pero siento que necesito compartirla. Ni siquiera sé por dónde empezar. Hay cosas que uno tarda toda una vida en construir y un minuto en derrumbar. ¿Sabes? Eso fue lo que me pasó aquel domingo de marzo de 2025, cuando mi nieto Mateo, de apenas 6 años, dijo algo durante la comida familiar que lo cambió todo, absolutamente todo. Si te está gustando mi historia, deja un like para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo y qué hora es allá ahora. Me hace muy feliz saber desde qué rincón de México o Latinoamérica y en qué momento del día me están escuchando. Me llamo Clemente, 71 años a cuestas, mecánico ya desahuciado de la vida laboral y residente aquí, en el mero corazón de Coyoacán, en esta inmensa Ciudad de México. Lo que me dispongo a relatarles hoy dio un vuelco total a mi existencia, después de nada menos que 43 años de relativa calma, y quién sabe, quizás sirva de lección, de advertencia, o de simple reflexión a aquel que tenga la paciencia de escucharme en este momento. Es una historia que aún siento como una espina clavada en el alma, una herida que supura a pesar del tiempo, pero siento la imperiosa necesidad de sacarla a la luz, de compartirla con quien quiera oír. Y la verdad, ni siquiera sé por dónde empezar este relato. Hay ciertas cosas en la vida que uno se esfuerza en edificar a lo largo de toda una existencia, ladrillo a ladrillo, con sudor y sacrificio, y que, sin embargo, pueden desmoronarse en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como si fueran castillos de arena. ¿Lo entiendes? ¿Lo has experimentado? Pues eso, precisamente eso, fue lo que me ocurrió aquel fatídico domingo de marzo de 2025, cuando mi nieto Mateo, un muchachito de apenas 6 años, soltó una bomba durante la comida familiar que lo cambió todo, absolutamente todo, sin dejar piedra sobre piedra. Y si esta historia, aunque sea un poquito, te está tocando el corazón, pues déjame un me gusta para alegrar este viejo corazón que ya ha visto de todo. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis futuras historias de vida, relatos de un hombre que ha vivido y sentido, y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo estás viendo este vídeo y qué hora marca tu reloj en este preciso instante. Me llena de alegría, me reconforta el alma, saber desde qué lugar de México, de Latinoamérica, o incluso del mundo, y en qué momento del día, me están prestando atención. Bien, nací en 1954, en una época en que Coyoacán todavía mantenía ese aire de pueblo dentro de la gran Ciudad de México. Mi padre trabajaba en una fábrica metalúrgica en la zona industrial y nuestra familia vivía en una unidad habitacional sencilla pero digna. Crecí escuchando el ruido de las fábricas, el movimiento de los obreros, el olor a metal caliente y aceite de máquina. Nuestra vida era modesta, de clase media-baja, como dicen ahora. Comíamos arroz, frijoles, mole y cuando se podía unos tacos al pastor el fin de semana. No era vida de rico, pero tampoco pasábamos necesidades. Los domingos la familia se reunía para ver jugar al América. Siempre fui americanista de corazón, ¿sabes? Hoy íbamos a pasear al centro de la ciudad a ver el movimiento en el Zócalo. En la escuela destacaba en matemáticas y física. Siempre me gustaron los números, entender cómo funcionaban las cosas. Bueno, pues yo nací en el año 1954, en una época en la que Coyoacán aún conservaba ese encanto de pueblo tranquilo, ese ambiente provinciano, a pesar de estar inserto en el corazón de la gigantesca y bulliciosa Ciudad de México. Mi padre, un hombre trabajador y honesto, se ganaba la vida en una fábrica metalúrgica ubicada en la zona industrial, y nuestra familia, humilde pero digna, vivía en una unidad habitacional sencilla, sin lujos, pero con lo indispensable para vivir. Crecí arrullado por el ensordecedor ruido de las fábricas, el ajetreo constante de los obreros, el penetrante olor a metal incandescente y aceite de máquina que impregnaba el aire. Nuestra vida era modesta, sin grandes aspiraciones, lo que hoy en día se conoce como clase media-baja. Comíamos lo que había, arroz, frijoles, mole, y, cuando la economía lo permitía, nos dábamos el lujo de unos deliciosos tacos al pastor el fin de semana, un pequeño placer que disfrutábamos enormemente. No era una vida de opulencia, de derroche, pero tampoco pasábamos hambre ni sufríamos carencias extremas. Los domingos, la familia al completo se reunía religiosamente para ver jugar al Club América, nuestro equipo del alma.
Siempre fui americanista hasta la médula, ¿sabes? Un aficionado de hueso colorado. Y, en ocasiones, nos escapábamos al centro de la ciudad, a admirar el ir y venir de la gente en el zócalo, a sentir el palpitar de la ciudad en su máximo esplendor. En la escuela, me destacaba especialmente en matemáticas y física, dos materias que me apasionaban. Siempre me fascinaron los números, la lógica, el entender cómo funcionan las cosas, el desentrañar los misterios del universo a través de las ecuaciones. Con 17 años, en 1971, conseguí mi primer trabajo como aprendiz en un taller mecánico. El dueño, don Juvenal, un viejo rudo, me enseñó todo sobre motores. Mira, chamaco, pon atención que solo te voy a mostrar una vez, decía con esa voz ronca de tanto fumar. Fue allí donde descubrí mi vocación. Cuando abría un motor y veía todas esas piezas funcionando juntas, era como descifrar un rompecabezas. Pronto me convertí en un mecánico respetado en la zona. Todo el mundo en Coyoacán lo sabía. Se descompuso el carro. Llévalo con Clemente que él lo arregla. El barrio crecía, las industrias se multiplicaban y la Ciudad de México se iba transformando en esta ciudad agitada que es hoy, pero que todavía guarda algo de ese aire de pueblo en medio del ajetreo. Y fue trabajando en el taller que conocí a Rosita, a quien todos llaman Chayo, la mujer que sería mi esposa durante los siguientes 43 años y que guardaba un secreto que solo descubriría por una frase inocente de mi nieto Mateo. Pero eso lo cuento en el próximo capítulo de esta historia. Y así, con apenas 17 años, en el lejano año de 1971, conseguí mi primer empleo como aprendiz en un modesto taller mecánico del barrio. El dueño, don Juvenal, un viejo curtido por la vida, un hombre de pocas palabras y de modales toscos, pero con un corazón de oro, me enseñó todo lo que sabía sobre motores, desde lo más básico hasta lo más complejo. Mira, chamaco, pon atención y aprende bien, porque solo te voy a mostrar una vez, no tengo tiempo para andar repitiendo las cosas, me decía con esa voz ronca y cavernosa, producto de años y años de fumar sin control. Fue allí, entre el olor a grasa y el ruido de las herramientas, donde descubrí mi verdadera vocación, mi pasión por la mecánica. Cuando abría un motor averiado y veía todas esas piezas intrincadas funcionando en perfecta sincronía, era como si estuviera descifrando un complejo rompecabezas, resolviendo un enigma que me llenaba de satisfacción. Con el tiempo, gracias a mi dedicación y a mi talento innato, me convertí en un mecánico respetado en toda la zona de Coyoacán. Mi fama se extendió como la pólvora, y todo el mundo en el barrio lo sabía. ¿Se te descompuso el carro? No te preocupes, llévalo con Clemente, que él te lo arregla seguro. El barrio seguía creciendo, las industrias se multiplicaban a un ritmo vertiginoso, y la Ciudad de México se iba transformando en esta urbe caótica y frenética que conocemos hoy en día, aunque, a pesar de todo, aún conserva algo de ese espíritu de pueblo, de esa esencia tradicional, en medio del ajetreo y la modernidad. Y fue precisamente trabajando en ese taller, sudando la gota gorda y luchando por salir adelante, donde conocí a Rosita, a quien todos cariñosamente llamaban Chayo, la mujer que se convertiría en mi esposa durante los siguientes 43 años, y que guardaba en lo más profundo de su ser un secreto inconfesable, un misterio que solo sería revelado, de la manera más inesperada, por una frase inocente pronunciada por mi querido nieto Mateo. Pero esa parte de la historia, amigos míos, la dejo para el próximo capítulo, no quiero adelantar acontecimientos ni arruinar la sorpresa. Conocí a Chayo en 1980, cuando yo ya tenía 26 años. Llegó a mi taller con un bocho azul modelo 76 que no arrancaba de ninguna manera. Estaba nerviosa diciendo que tenía una entrevista de trabajo dentro de 2 horas. Por favor, señor, necesito mucho ese trabajo, me dijo con ese acento del sur que me llamó la atención de inmediato. Descubrí después que era de Oaxaca. Había llegado a la Ciudad de México hacía apenas 6 meses. En ese momento dejé el carro que estaba arreglando y fui a ayudarla. El problema era simple, solo el cable de la batería que se había soltado. En 20 minutos resolví todo. Cuando fui a cobrarle, se quedó apenada. Dijo que solo recibiría su pago a fin de mes. Yo, ya interesado en esa muchacha bonita de 22 años, le dije, no te preocupes, me pagas con un café cualquier día de estos. Sus ojos brillaron y quedamos para el domingo siguiente. Conocí a Chayo allá por el año 1980, cuando yo ya había cumplido 26 años y me consideraba un hombre hecho y derecho. Un buen día, llegó a mi taller con un viejo bocho azul modelo 76 que se negaba a arrancar, por más intentos que hacía.
Se veía visiblemente nerviosa, angustiada, y me explicó que tenía una entrevista de trabajo importantísima en menos de 2 horas y que, si no llegaba a tiempo, perdería la oportunidad de su vida. Por favor, señor, ayúdeme, necesito mucho ese trabajo, es mi única esperanza, me suplicó con ese acento cantadito, dulce y melodioso, propio de la gente del sur, que me llamó la atención de inmediato. Descubrí después que era originaria de Oaxaca, una tierra llena de encanto y tradición. Me contó que había llegado a la Ciudad de México hacía apenas 6 meses, con la ilusión de encontrar un futuro mejor y labrarse un porvenir. Sin dudarlo un instante, dejé el carro que estaba arreglando en ese momento y me dispuse a ayudarla. Afortunadamente, el problema era una tontería, una simpleza, el cable de la batería se había soltado y no hacía contacto. En apenas 20 minutos, resolví el problema y el bocho volvió a rugir como un león. Cuando fui a cobrarle por mi trabajo, se quedó apenada, con la cara llena de vergüenza. Me explicó que aún no había recibido su primer sueldo y que, por lo tanto, no tenía dinero para pagarme en ese momento. Yo, que ya me había quedado prendado de esa muchacha bonita de 22 años, de su mirada dulce y su sonrisa tímida, le dije con una sonrisa, no te preocupes, Chayo, no hay prisa. Me pagas con un café cualquier día de estos, cuando tengas dinero. Sus ojos se iluminaron con una chispa de alegría y quedamos en vernos el domingo siguiente para tomar ese café y charlar un rato. Chayo era una mujer luchadora. Había venido del interior de Oaxaca para intentar la vida en la capital como tantos paisanos del sur. Trabajaba como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Coyoacán. Hablaba con ese acento suave del sur que me parecía encantador. Le gustaban las tayudas en el desayuno, la asesina con aguacate y me enseñó a apreciar el mole negro. ¿Puedes creerlo? Empezamos a salir poco después de aquel café. Yo, mecánico ya con taller propio, ella una vendedora esforzada. Los fines de semana íbamos al Parque Centenario a pasear o asistíamos a los eventos gratuitos en la plaza de Coyoacán. Ella adoraba cuando había música de son jarocho, bailaba como no te imaginas y yo con 2 pies izquierdos hacía lo que podía para seguirle el paso. El noviazgo fue intenso pero corto. Enero de 1981, apenas 6 meses después de conocernos, Chayo vino con una noticia. Estaba embarazada. Me asusté al principio. No voy a mentir, pero también me sentí feliz. Siempre quise ser padre, tener una familia grande. El 15 de febrero de 1981 nos casamos en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Juan Bautista con Chayo ya mostrando una pancita de casi 3 meses. Fue un periodo de mucho trabajo. Aumenté mi horario en el taller. Aceptaba todos los carros que llegaban. Chayo siguió trabajando en la tienda hasta el 7º mes. Ahorramos cada centavo para preparar la llegada del bebé. Chayo era una mujer fuerte, una luchadora incansable que no se amilanaba ante las adversidades. Había dejado atrás su pueblo natal, en lo más profundo de Oaxaca, para probar suerte en la capital, como tantos otros paisanos del sur que buscaban una oportunidad para salir adelante. Trabajaba como vendedora en una modesta tienda de ropa ubicada en el centro de Coyoacán, donde atendía a los clientes con una sonrisa amable y un trato cordial. Su acento suave y melodioso, tan característico de la gente del sur, me resultaba sencillamente encantador, una melodía que embelesaba mis oídos. Le encantaban las tayudas oaxaqueñas en el desayuno, la famosa asesina con aguacate, un tipo de carne seca deliciosa, y me enseñó a apreciar la exquisitez del mole negro, un platillo tradicional de su tierra que me conquistó el paladar. ¿Puedes creerlo? Pues sí, así fue. Empezamos a salir poco después de aquel café que marcó el inicio de nuestra historia de amor. Yo, mecánico ya con taller propio y una cierta estabilidad económica, y ella, una vendedora esforzada que luchaba día a día por ganarse la vida. Los fines de semana, nos escapábamos al Parque Centenario a pasear de la mano, a disfrutar del aire fresco y la naturaleza, o asistíamos a los eventos culturales gratuitos que se organizaban en la plaza de Coyoacán. A ella le fascinaba cuando había música de son jarocho, un género musical tradicional de Veracruz, y bailaba con una gracia y un ritmo que me dejaban boquiabierto. Yo, en cambio, con mis 2 pies izquierdos, hacía lo que podía por seguirle el paso, aunque más bien parecía un oso torpe intentando imitar a una gacela. Nuestro noviazgo fue intenso, apasionado, pero también muy corto. En enero de 1981, apenas 6 meses después de conocernos, Chayo llegó con una noticia que me tomó por sorpresa: estaba embarazada.
Al principio, confieso que me asusté, me entró el pánico. No voy a mentir, no voy a adornar la verdad. Pero, al mismo tiempo, también sentí una inmensa alegría, una emoción indescriptible que me inundó el alma. Siempre había soñado con ser padre, con tener una familia grande, con llenar mi hogar de risas y juegos. El 15 de febrero de 1981, nos casamos en una ceremonia sencilla pero emotiva en la parroquia de San Juan Bautista, en pleno corazón de Coyoacán, con Chayo ya luciendo una pancita de casi 3 meses. Fue un periodo de mucho trabajo, de esfuerzo redoblado. Aumenté mi horario en el taller, trabajando hasta altas horas de la noche. Aceptaba todos los carros que llegaban, sin importar lo complicado que fuera la reparación. Chayo, por su parte, siguió trabajando en la tienda de ropa hasta el 7º mes de embarazo, demostrando su fortaleza y su espíritu de sacrificio. Ahorramos cada centavo que ganábamos, renunciando a pequeños placeres y lujos innecesarios, para preparar la llegada de nuestro bebé, para comprar la cuna, la ropa, los pañales, todo lo que un recién nacido necesita. En agosto de 1981 nació nuestra hija Mariana. Cuando la tomé en brazos por primera vez, sentí que mi corazón iba a explotar de tanto amor. Tenía los ojos ligeramente rasgados, la nariz respingada y yo juraba que era idéntica a su madre. Los primeros años no fueron fáciles. Mariana era una niña inquieta. Lloraba mucho por las noches. Vivíamos en un departamento pequeño y muchas veces dormía en el sofá para que Chayo pudiera descansar con la bebé en la habitación. En 1983, cuando Mariana tenía 2 años, logré comprar un terreno en Ajusco, una zona más alejada de la ciudad, y comencé a construir nuestra casa los fines de semana. Ladrillo por ladrillo, como mucha gente hacía en aquella época. Finalmente, en el mes de agosto de 1981, nació nuestra hija Mariana, el fruto de nuestro amor, la luz de nuestros ojos. Recuerdo vívidamente el momento en que la tomé en brazos por primera vez. Sentí que mi corazón se hinchaba de amor, que iba a estallar de tanta felicidad. Era una bebé hermosa, con los ojos ligeramente rasgados, la nariz respingada y una sonrisa angelical que me robó el alma. Yo juraba que era idéntica a su madre, que había heredado su belleza y su dulzura. Los primeros años no fueron fáciles, la verdad sea dicha. Mariana era una niña inquieta, llena de energía, que demandaba mucha atención y cuidado. Lloraba mucho por las noches, desvelándonos a Chayo y a mí. Vivíamos en un departamento pequeño, un espacio reducido que apenas nos permitía movernos con comodidad. Muchas veces, yo dormía en el sofá de la sala para que Chayo pudiera descansar un poco con la bebé en la habitación, aunque mi descanso también era interrumpido constantemente por los llantos de Mariana. En 1983, cuando Mariana tenía apenas 2 años, logré comprar un terreno en Ajusco, una zona más alejada del centro de la ciudad, un lugar tranquilo y apacible donde podíamos construir nuestro hogar. Y así, con mucho esfuerzo y sacrificio, comencé a construir nuestra casa los fines de semana, ladrillo por ladrillo, con mis propias manos, como tanta gente lo hacía en aquella época, con la ilusión de brindar a mi familia un espacio digno donde vivir y crecer. La infancia de Mariana fue sencilla, pero feliz. Era una niña inteligente. Habló temprano, caminó temprano. A los 5 años, en 1986, ya sabía leer algunas palabras. La llevaba a la escuela por la mañana antes de abrir el taller y Chayo la recogía después de salir de la tienda. Los fines de semana íbamos al tianguis los domingos. Después comíamos todos juntos arroz, frijoles, guacamole y carne asada cuando se podía. A veces veíamos programas de variedades en la televisión o llevaba a la pequeña a andar en bicicleta por el parque cercano. Chayo era una buena madre, muy dedicada. Cosía la ropa de Mariana, le hacía trenzas en el pelo y le ayudaba con las tareas, pero había algo que yo no entendía. De vez en cuando se comportaba de manera extraña, distante, principalmente cuando Mariana hacía algo que me recordaba, como arreglar un juguete roto o mostrar gusto por las matemáticas. En esos momentos, Chayo miraba a la niña con una expresión que yo no lograba descifrar. En ese entonces pensé que era solo cansancio o quizás nostalgia por su tierra natal. La infancia de Mariana fue sencilla, humilde, pero llena de amor y alegría. Era una niña muy inteligente, despierta, que aprendía todo con facilidad. Habló y caminó muy temprano, sorprendiéndonos a todos. A los 5 años, en 1986, ya sabía leer algunas palabras, demostrando su capacidad intelectual.
Yo la llevaba a la escuela por la mañana, antes de abrir el taller, y Chayo la recogía después de salir de la tienda, organizándonos para que nuestra hija siempre estuviera bien cuidada. Los fines de semana, íbamos al tianguis los domingos, a comprar frutas y verduras frescas para la semana. Después, comíamos todos juntos en casa, disfrutando de un delicioso menú casero, arroz, frijoles, guacamole, y si la economía lo permitía, carne asada, un lujo que nos permitíamos de vez en cuando. Por las tardes, veíamos programas de variedades en la televisión, riendo y cantando juntos, o llevaba a la pequeña Mariana a andar en bicicleta por el parque cercano, disfrutando del aire libre y del sol. Chayo era una buena madre, muy dedicada, que se desvivía por su hija. Cosía la ropa de Mariana, haciéndole vestidos y blusas a medida con mucho cariño. Le hacía trenzas en el pelo, adornándolas con lazos y flores. Le ayudaba con las tareas escolares, explicándole los temas que no entendía con paciencia y dedicación. Sin embargo, había algo en el comportamiento de Chayo que yo no lograba entender, algo que me desconcertaba. De vez en cuando, se comportaba de manera extraña, distante, como si estuviera ausente. Esto ocurría, sobre todo, cuando Mariana hacía algo que me recordaba a mí, como arreglar un juguete roto con habilidad o mostrar un gusto especial por las matemáticas y la lógica. En esos momentos, Chayo miraba a la niña con una expresión que yo no lograba descifrar, una mezcla de sorpresa, nostalgia y quizás un toque de tristeza. En aquel entonces, yo pensaba que era solo cansancio, el agotamiento de una madre trabajadora, o quizás nostalgia por su tierra natal, por su familia que había dejado atrás en Oaxaca. Mariana fue creciendo, se convirtió en señorita. En la adolescencia durante los años 90, cuando tenía unos 14 o 15 años, comenzó a parecerse más a su madre, la misma forma de andar, de hablar, pero extrañamente eso no parecía alegrar a Chayo como yo esperaba. Al contrario, a veces miraba a nuestra hija con una expresión casi de culpa. Llegué a preguntar si todo estaba bien y ella siempre respondía que sí, que solo era preocupación de madre. Yo le creía claro, ¿por qué dudaría de la mujer con quien compartía la vida desde hacía más de una década? Poco sabía yo que detrás de esas miradas existía un secreto que cambiaría todo lo que creía sobre nuestra familia. Un secreto que solo descubriría 43 años después de nuestro matrimonio. Gracias a una frase inocente de mi nieto Mateo. Mariana fue creciendo rápidamente, floreciendo como una rosa en primavera. De repente, se había convertido en una señorita, una joven hermosa y llena de vida. En la adolescencia, durante la década de los 90, cuando tenía unos 14 o 15 años, comenzó a parecerse cada vez más a su madre, heredando su belleza, su gracia y su encanto. Tenía la misma forma de andar, de hablar, de gesticular, como si fuera una copia fiel de Chayo. Sin embargo, extrañamente, ese parecido no parecía alegrar a Chayo como yo esperaba. Al contrario, a veces miraba a nuestra hija con una expresión extraña, casi de culpa, como si estuviera atormentada por algo. En alguna ocasión, llegué a preguntarle si todo estaba bien, si se sentía mal o si le preocupaba algo. Ella siempre respondía con una sonrisa forzada: sí, Clemente, todo está bien, no te preocupes. Son solo cosas de madre, preocupaciones sin importancia. Yo le creía, claro que le creía. ¿Por qué iba a dudar de la mujer con quien compartía la vida desde hacía más de una década, de la madre de mi hija, de la persona que más amaba en el mundo? Poco sabía yo, ingenuo de mí, que detrás de esas miradas enigmáticas, de ese comportamiento extraño, se escondía un oscuro secreto, una verdad dolorosa que cambiaría para siempre todo lo que creía sobre nuestra familia, un secreto que solo sería revelado 43 años después de nuestro matrimonio, gracias a una frase inocente, una simple ocurrencia, pronunciada por mi querido nieto Mateo. Mariana creció demasiado rápido. Un día era una niñita que me pedía que la cargara. Al siguiente ya estaba graduándose de la preparatoria. En 1999, cuando cumplió 18 años, terminó la preparatoria. Fue un orgullo tan grande ver a mi hija con toga y birrete recibiendo su certificado. Para entonces, el taller ya estaba bien establecido. Tenía 3 empleados y logré juntar dinero para pagarle un curso técnico de enfermería. Mariana siempre dijo que quería cuidar de las personas. Era curioso cómo tenía facilidad con los estudios. Yo también la tuve en mi época escolar, pero Chayo siempre bromeaba diciendo: esta niña no salió a mí. Yo apenas entendía matemáticas.
Hoy mirando hacia atrás veo que esos comentarios tenían otro significado, mucho más profundo de lo que podía imaginar en ese momento. Mariana creció a una velocidad asombrosa, como si el tiempo se hubiera acelerado. Un día era una niñita que me pedía a gritos que la cargara en mis brazos, y al siguiente ya estaba graduándose de la preparatoria, convertida en una joven hermosa y radiante. En 1999, cuando cumplió 18 años, terminó sus estudios de preparatoria con honores. Fue un momento de inmenso orgullo para mí, una emoción indescriptible que me llenó el corazón. Ver a mi hija con toga y birrete, recibiendo su certificado de manos de las autoridades escolares, fue una experiencia inolvidable. Para entonces, gracias a Dios y a mi esfuerzo, el taller mecánico ya estaba bien establecido, con una clientela fiel y una buena reputación en el barrio. Tenía 3 empleados de confianza que me ayudaban con el trabajo, y logré juntar un dinero considerable para pagarle a Mariana un curso técnico de enfermería, una profesión que ella siempre había admirado. Mariana siempre dijo que quería cuidar de las personas, aliviar su sufrimiento y brindarles consuelo en los momentos difíciles. Era curioso, y a la vez admirable, la facilidad que tenía para los estudios, su capacidad para aprender y asimilar los conocimientos. Yo también había sido un buen estudiante en mi época escolar, pero Chayo siempre bromeaba al respecto, diciendo: «Esta niña no salió a mí, no se parece en nada». Yo apenas entendía las matemáticas, me costaba mucho trabajo aprender. Hoy, mirando hacia atrás, analizando fríamente aquellos comentarios, veo que tenían otro significado, una connotación mucho más profunda de lo que podía imaginar en aquel momento. En el año 2000, con Mariana ya estudiando enfermería, nuestra vida era estable. Yo con 46 años, Chayo con 42 y nuestra hija encaminada. La casa en Ajusco ya estaba terminada con 3 recámaras, sala, cocina y hasta un pequeño patio donde hacía carne asada los fines de semana. Chayo había dejado la tienda y abierto un pequeño taller de costura en el fondo de la casa. Siempre tuvo buena mano para la costura. Hacía desde arreglos hasta vestidos de fiesta. Fue en ese periodo cuando comencé a notar algo extraño. Una vez al mes, Chayo decía que iba a visitar a una tía enferma en Xochimilco. Salía temprano y regresaba al atardecer. Yo, ingenuo, nunca desconfié. Después de todo, llevábamos 20 años de matrimonio. ¿Por qué dudaría? En el año 2000, con Mariana ya estudiando la carrera de enfermería, nuestra vida era estable, tranquila y sin grandes sobresaltos. Yo tenía 46 años, Chayo 42, y nuestra hija estaba encaminada hacia un futuro prometedor. La casa en Ajusco, construida con tanto esfuerzo y dedicación, ya estaba completamente terminada, con 3 recámaras amplias y confortables, una sala acogedora, una cocina funcional y hasta un pequeño patio donde me gustaba preparar carne asada los fines de semana para disfrutar en familia. Chayo, por su parte, había dejado de trabajar en la tienda de ropa y había abierto un pequeño taller de costura en el fondo de la casa, un espacio donde podía dar rienda suelta a su creatividad y ganarse un dinero extra. Siempre tuvo una habilidad especial para la costura, una mano prodigiosa para confeccionar prendas de vestir. Hacía desde arreglos sencillos hasta vestidos de fiesta elaborados, satisfaciendo las necesidades de sus clientas. Fue precisamente en ese periodo de relativa calma y estabilidad cuando comencé a notar algo extraño en el comportamiento de Chayo, algo que me inquietaba y me hacía sospechar. Una vez al mes, sin falta, Chayo decía que iba a visitar a una tía enferma que vivía en Xochimilco, una zona pintoresca al sur de la ciudad. Salía muy temprano por la mañana y regresaba al atardecer, con la cara cansada pero con una sonrisa en los labios. Yo, ingenuo de mí, nunca sospeché nada, nunca desconfié de sus palabras. Después de todo, llevábamos 20 años de matrimonio, una vida entera juntos. ¿Por qué iba a dudar de su lealtad, de su honestidad, de su amor? En 2002, cuando Mariana terminó el curso técnico de enfermería, a los 21 años consiguió trabajo en el Hospital General de Coyoacán. Trabajaba duro en turnos exigentes, pero amaba lo que hacía. Fue allí en el hospital donde conoció a Ricardo, un técnico de laboratorio, buen muchacho, trabajador, hijo de coreanos que tenían una tienda de abarrotes en la Colonia del Valle, aquí mismo en la Ciudad de México. El noviazgo de ambos fue tranquilo. Ricardo venía a comer a casa los domingos, me ayudaba a arreglar cosas, era respetuoso. En el año 2002, cuando Mariana terminó el curso técnico de enfermería, con apenas 21 años de edad, consiguió trabajo en el Hospital General de Coyoacán, un logro que la llenó de orgullo y satisfacción. Trabajaba duro,
realizando turnos extenuantes y enfrentando situaciones difíciles, pero amaba lo que hacía, sentía una verdadera vocación por su profesión. Fue precisamente allí, en el ambiente exigente pero gratificante del hospital, donde conoció a Ricardo, un joven técnico de laboratorio, un muchacho bueno, trabajador y respetuoso, hijo de una familia de inmigrantes coreanos que tenían una tienda de abarrotes en la Colonia del Valle, aquí mismo, en la Ciudad de México. El noviazgo de ambos fue tranquilo, sin sobresaltos ni dramas. Ricardo venía a comer a casa los domingos, compartiendo momentos agradables con la familia. Me ayudaba a arreglar cosas en la casa, demostrando su habilidad y su disposición para colaborar. Era un muchacho respetuoso, educado y con buenos modales, que se ganó el cariño de todos. En 2004, cuando Mariana tenía 23 años y Ricardo 25, decidieron casarse. La fiesta fue sencilla en el salón parroquial con carnitas, mixiotes y ese pastel de pisos que todos querían fotografiar. Recuerdo que lloré como un niño cuando entré con ella a la iglesia. Para mí siempre sería mi niñita, ¿sabes? La joven pareja se fue a vivir a un departamento rentado cerca del hospital para facilitar el trabajo de Mariana. En los primeros años de casados decidieron esperar para tener hijos. Mariana quería especializarse, estudiar la licenciatura en enfermería y lo logró. En el año 2004, cuando Mariana tenía 23 años y Ricardo 25, decidieron dar el gran paso y unir sus vidas en matrimonio. La fiesta fue sencilla pero llena de amor y alegría, celebrada en el salón parroquial de la iglesia de San Juan Bautista, con carnitas, mixiotes y un delicioso pastel de pisos decorado con flores, un clásico que todos querían fotografiar para recordar el momento. Recuerdo que lloré como un niño pequeño cuando entré con ella a la iglesia, del brazo, caminando hacia el altar. Para mí, Mariana siempre sería mi niñita, mi pequeña princesa, independientemente de su edad. ¿Lo entiendes? La joven pareja se fue a vivir a un departamento rentado cerca del hospital, con el objetivo de facilitar el trabajo de Mariana y ahorrar tiempo en traslados. En los primeros años de casados, decidieron esperar para tener hijos, pues Mariana quería especializarse en su profesión, estudiar la licenciatura en enfermería y alcanzar sus metas profesionales antes de formar una familia. Y, con mucho esfuerzo y dedicación, logró obtener su título universitario, demostrando su capacidad y su compromiso con su vocación. En 2009, a los 28 años se graduó de la universidad, otro día de inmenso orgullo para mí. Por esa época la vida seguía su curso normal. Yo, ya con 55 años, comencé a pensar en reducir el ritmo en el taller. Chayo con 51 continuaba con su taller de costura, que incluso había ganado una clientela fiel en el barrio. Nuestros fines de semana ahora incluían visitas al departamento de Mariana y Ricardo, que habían comprado un lugar más grande en 2010 en un condominio sencillo pero bonito en la colonia Narvarte. En el año 2009, a la edad de 28 años, Mariana se graduó con honores de la universidad, obteniendo su licenciatura en enfermería. Fue otro día de inmenso orgullo para mí, una alegría indescriptible que me llenó el alma. Por aquella época, la vida seguía su curso normal, sin grandes sobresaltos ni preocupaciones. Yo, ya con 55 años a cuestas, comencé a pensar seriamente en reducir el ritmo de trabajo en el taller, en delegar responsabilidades y disfrutar un poco más de mi tiempo libre. Chayo, con 51 años, continuaba trabajando con entusiasmo en su taller de costura, que incluso había ganado una clientela fiel en el barrio, gracias a su talento y a su dedicación. Nuestros fines de semana ahora incluían visitas frecuentes al departamento de Mariana y Ricardo, que habían comprado un lugar más grande y confortable en el año 2010, ubicado en un condominio sencillo pero bonito en la colonia Narvarte. En 2018 llegó la gran noticia. Mariana, ya con 37 años, estaba embarazada. Fue una alegría inmensa. Habían esperado bastante. Querían estabilidad antes de tener hijos. El embarazo fue tranquilo. Mariana se cuidó mucho y Ricardo estaba siempre atento, mimándola. Chayo también estaba radiante. Preparaba el ajuar, tejía zapatitos, preparaba todo para la llegada del nietecito. En el año 2018, finalmente llegó la gran noticia que todos esperábamos con ansias: Mariana, ya con 37 años, estaba embarazada. Fue una alegría inmensa, una bendición que nos llenó de felicidad a todos. Habían esperado bastante tiempo para tener hijos, pues querían alcanzar una cierta estabilidad económica y profesional antes de formar una familia. El embarazo transcurrió sin complicaciones, sin sobresaltos ni riesgos.
Mariana se cuidó mucho, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del médico, y Ricardo estuvo siempre atento, pendiente de cada detalle, mimándola y consintiéndola en todo lo que necesitaba. Chayo también estaba radiante de felicidad, ilusionada con la llegada de su primer nieto. Preparaba con esmero el ajuar del bebé, tejiendo zapatitos de lana, bordando mantitas con motivos infantiles, preparando todo con amor y dedicación para recibir al nuevo miembro de la familia. En marzo de 2019 nació Mateo, un muchachito hermoso, fuerte, con ojitos rasgados como su papá. Cuando tomé a ese pequeño ser en brazos por primera vez, sentí el mismo amor abrumador que había sentido cuando nació Mariana. Ahora soy abuelo, pensaba para mí mismo apenas creyéndolo. Yo que crecí en un Coyoacán que todavía era tranquilo, ahora era abuelo con 65 años. Aquí está la traducción y reescritura del texto al español, siguiendo las instrucciones especificadas. Forma de caminar. Decía que era idéntica a la suya. Y tú, papá, jamás preguntaste quién era él. A menudo, ella cambiaba de tema abruptamente. Afirmaba que se refería a ti, pero yo siempre intuí algo raro, una pieza que no encajaba. El tenedor se me escapó de la mano, golpeando el plato con un estrépito metálico. Varias personas en las mesas aledañas voltearon a mirar. Intenté recobrar la compostura lo antes posible. ¿Y ese hombre, ese tal, cómo se llamaba siquiera? No lo sé, papá. Te juro que no tengo la menor idea. Mamá nunca articuló nada concreto, pero sí percibí una vacilación, una sombra de duda en su voz. Pero ya he visto esos sobres. Llevan llegando mensualmente, dirigidos a ella y sin remitente alguno. ¿Y qué contienen esos sobres, papá? Dinero. Lo constaté una vez, cuando era apenas una adolescente. Abrí un sobre a hurtadillas. Adentro había dinero y una pequeña nota, con las simples iniciales WL al final. ¿Quién podría ser ese hombre que, al parecer, había formado parte de la vida de mi esposa y que, quizás, era el verdadero padre de mi hija? Mariana, respóndeme a una pregunta. Esas visitas mensuales de tu madre a una supuesta tía enferma en Xochimilco. Mariana bajó la mirada nuevamente, rehuyendo mi contacto visual. Nunca existió ninguna tía en Xochimilco, papá. Al menos, que yo sepa. Un silencio denso se apoderó del ambiente durante varios minutos. El restaurante bullía a nuestro alrededor, con personas conversando animadamente, el choque de los cubiertos, el murmullo de la televisión sintonizada en un canal de noticias, pero para mí era como si estuviéramos aislados dentro de una burbuja de silencio impenetrable. ¿Qué vas a hacer, papá? Preguntó Mariana, finalmente, con una voz que apenas era un susurro tembloroso. Voy a hablar con tu madre. Necesito saber la verdad, toda la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Papá, por favor, no eches todo a perder. Son 44 años de matrimonio. Yo soy tu hija. No importa lo que haya sucedido en el pasado. Siempre lo he sido y siempre lo seré, incondicionalmente. Observé a aquella mujer sentada frente a mí, a la niña que ayudé a nacer, a quien enseñé a montar en bicicleta, a quien llevé a la escuela en su primer día de clases, a quien entregué en el altar. ¿Cómo podría no ser mi hija? Te amo, Mariana. Eso nunca va a cambiar, jamás. Pero necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. Ella tomó mi mano sobre la mesa, apretándola con fuerza, como buscando refugio. Yo también te amo, papá. Siempre te amaré. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas a 1000 por hora. No me dirigí al garaje para reparar coches, como solía hacer para relajarme. Me quedé sentado en la terraza, contemplando el ir y venir de la calle, sumido en mis pensamientos, buscando la manera de abordar a Chayo, de preguntarle a la mujer con la que he compartido mi vida durante más de 4 décadas si me ha engañado durante todo este tiempo. Chayo regresó del supermercado a media tarde. Entró a la casa cargando bolsas pesadas, hablando animadamente sobre el precio del jitomate, sobre su encuentro casual con doña Sida en la panadería, actuando con total naturalidad, como si nada turbio estuviera sucediendo. Chayo, tenemos que hablar, dije en cuanto terminó de guardar las compras en la cocina. ¿Sobre qué? Preguntó, evitando mi mirada, mientras seguía colocando las latas en la alacena.
Sobre lo que Mateo comentó el domingo pasado acerca de ese otro abuelo. Ella se detuvo en seco por un instante, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Luego, prosiguió guardando las compras, fingiendo que no había escuchado mis palabras. Son cosas de niños, Clemente, ya te lo expliqué. No son cosas de niños, Chayo. Mateo me contó detalles muy específicos, sobre un hombre que tiene una tienda grande, un carro bonito, sobre sobres con dinero que tú recibes, sobre fotos que le mostraste. Chayo abandonó lo que estaba haciendo, dándome aún la espalda. Pude ver cómo sus hombros se desplomaban, como si cargaran un peso enorme. Hablé con Mariana hoy, continué, sin darle tregua. Ella también confirmó lo de los sobres y los comentarios extraños que hacías cuando ella era adolescente. Lentamente, Chayo se giró hacia mí. Su rostro estaba pálido como la cera, sus labios temblaban visiblemente. ¿Qué quieres saber, Clemente? La verdad, Chayo, toda la verdad, por amarga que sea. Mariana, ¿es mi hija? El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa y devastadora que podía recibir. Chayo bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro arrugado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible, un hilo de voz quebrado por la angustia. No quería que lo descubrieras de esta forma tan abrupta. Sentí como si me hubieran propinado un puñetazo en el estómago. Incluso habiéndolo sospechado, escuchar esa casi confesión fue sencillamente devastador. Me desplomé en una silla en la mesa de la cocina, con las piernas temblorosas y sin fuerza. ¿Quién es él, Chayo? ¿Quién es el padre de Mariana? Ella se sentó frente a mí, secándose las lágrimas con el borde de su delantal. Su nombre es Wilfredo. Wilfredo López. Nosotros fuimos novios antes de que yo te conociera. Wilfredo López. W, las iniciales en la nota que Mariana había visto. ¿Y cómo pasó todo esto? ¿Cómo es que Mariana? Chayo respiró hondo, como reuniendo valor para confesar toda la verdad. Cuando llegué a la Ciudad de México desde Oaxaca, conseguí trabajo en una tienda en el centro de la ciudad. Wilfredo era el hijo del dueño. Empezamos a salir a escondidas. Su padre no aprobaba nuestra relación. Decía que yo era una oaxaqueña sin futuro. Hizo una breve pausa, recordando el pasado con nostalgia y dolor. Cuando descubrí que estaba embarazada, se lo conté a Wilfredo. Él no quiso responsabilizarse de su acto. Dijo que su padre lo desheredaría si se enteraba, que yo estaba tratando de atraparlo con un embarazo no deseado. Terminó nuestra relación abruptamente. Me despidió de la tienda sin miramientos. Las lágrimas corrían libremente ahora por su rostro, sin que ella pudiera contenerlas. Estaba desesperada, Clemente, completamente sola en una ciudad grande, embarazada, sin empleo y sin familia cerca que pudiera apoyarme. Fue entonces cuando te conocí y me engañaste. Completé la frase, con la voz quebrada por el dolor y la decepción. Me hiciste creer que Mariana era tu hija. Iba a decírtelo, te lo juro por lo más sagrado, pero los días fueron pasando uno tras otro, sin que encontrara el valor para hacerlo. Estabas tan feliz con el embarazo, haciendo planes para el futuro. Después, Mariana nació. La amaste tanto desde el primer instante. ¿Cómo podía destruir eso? ¿Y ese Wilfredo, él sabe acerca de Mariana? Chayo vaciló por un momento, luego asintió lentamente. Lo descubrió todo. Unos meses después de que Mariana naciera, me buscó en la puerta de la tienda donde había conseguido un nuevo empleo. Dijo que se había arrepentido profundamente de su decisión, que quería conocer a su hija. ¿Y tú lo permitiste? No, claro que no lo permití. Le dije que ya era demasiado tarde, que Mariana ya tenía un padre que la amaba incondicionalmente, que la había aceptado desde el primer momento, pero él dudó nuevamente, persistiendo en su deseo. Él empezó a enviarme dinero todos los meses, como una forma de compensar su error. Decía que era lo mínimo que podía hacer por su hija. ¿Y tú aceptaste ese dinero sin decirme nada? La ira comenzaba a mezclarse con el dolor, creando una mezcla explosiva. Durante 43 años aceptaste el dinero de ese hombre a mis espaldas, sin importarte mis sentimientos.
Guardé ese dinero para Mariana, para su universidad, para su boda, para ayudarla con el enganche de su departamento. Nunca usé ni un solo centavo para mí, te lo juro. Me levanté bruscamente de la mesa, incapaz de seguir sentado un segundo más. Caminé de un lado a otro por la cocina, intentando asimilar toda aquella información devastadora. 43 años de mentiras constantes, una vida entera construida sobre una farsa elaborada. Y ahora, ¿por qué Mateo está hablando de él? ¿Por qué le estás contando a un niño de 6 años acerca de ese hombre? Chayo bajó la cabeza, pareciendo más pequeña y frágil que nunca. Wilfredo está enfermo, Clemente. Cáncer terminal. Él quiere conocer a su nieto antes de morir. Cáncer terminal. La noticia me tomó por sorpresa, dejándome sin aliento. Incluso en medio de la ira y el profundo dolor de la traición, no pude evitar sentir un momento de compasión humana. ¿Y cuánto tiempo le queda de vida?, pregunté, con un hilo de voz. Los médicos dijeron que algunos meses como máximo, respondió Chayo, todavía con la cabeza gacha. Me llamó hace 2 meses, en enero. Fue la primera vez que hablamos por teléfono en todos estos años. Siempre fueron solo cartas, notas breves en los sobres. Me senté nuevamente, tratando de ordenar mis pensamientos confusos. ¿Y decidiste por tu cuenta que era una buena idea decirle a un niño de 6 años que el abuelo que conoce desde que nació no es su abuelo verdadero? Chayo levantó sus ojos llenos de lágrimas, suplicando mi comprensión. No pretendía contárselo así, Clemente, fue un desliz involuntario. Mateo vio una foto de Wilfredo que se cayó accidentalmente del sobre. Se puso curioso, preguntando quién era ese señor. Le dije que era un amigo antiguo, pero él es muy insistente, ya sabes cómo son los niños a esa edad. ¿Y entonces pensaste que era mejor decirle que yo no soy su abuelo verdadero, que el verdadero es más guapo y tiene un carro grande? No pude ocultar el profundo dolor en mi voz, sintiendo como mi corazón se hacía añicos. No dije eso, al menos no exactamente así, se defendió ella. Se secó las lágrimas con la manga de su blusa. Solo le mostré la foto y le dije que ese señor también era su abuelo, de una manera diferente, que era el papá de su mamá. Mateo empezó a hacer preguntas sin cesar, y yo no supe cómo manejar la situación. Acabé diciendo demasiado, mucho más de lo que debía. ¿Demasiado, Chayo? Has destruido nuestra familia con tus mentiras. No, Clemente, por favor, no digas eso, suplicó, levantándose desesperada. Nuestra familia sigue siendo la misma de siempre. Tú eres el padre de Mariana en todo lo que importa, el abuelo de Mateo, mi esposo amado. Nada ha cambiado entre nosotros. Todo ha cambiado, Chayo. Me has mentido durante 44 años de mi vida. Me dejaste creer que Mariana era mi hija biológica, cuando no lo era. Recibiste dinero de otro hombre a mis espaldas, y ahora quieres que ese hombre conozca a nuestro nieto. No es que yo quiera, Clemente, es que se está muriendo, ¿entiendes? Es su último deseo antes de partir de este mundo. Guardé silencio, intentando digerir toda aquella información explosiva. Una parte de mí quería gritar a los 4 vientos, romper cosas, salir corriendo de esa casa y no volver jamás. Otra parte recordaba los 44 años de vida juntos, la familia que habíamos construido con tanto esfuerzo, el amor que habíamos compartido a lo largo de los años. ¿Era todo real o simplemente una mentira elaborada? ¿Dónde está todo ese dinero que te ha estado enviando durante todos estos años? Chayo vaciló por un instante, luego se dirigió a la recámara en silencio. Regresó unos minutos después con una caja de zapatos vieja en sus manos. La colocó con cuidado sobre la mesa. Aquí está lo que queda del dinero. Usé una parte para la universidad de Mariana, como te dije, otra parte para ayudarla con el enganche de su departamento con Ricardo y un poco para las cosas de Mateo cuando nació. Abrí la caja con manos temblorosas. Había varios sobres organizados cuidadosamente por fecha. En cada uno de ellos, algunos pesos y una pequeña nota manuscrita. Tomé uno al azar. Para mi hija. Espero que estés bien. WL. La caligrafía era firme y elegante, propia de alguien educado. Devolví la nota a la caja, incapaz de seguir leyendo.
¿Cuánto te enviaba al mes? Pregunté, con la voz apenas audible. Al principio era poco, unos 100 pesos. Después fue aumentando gradualmente con los años. En los últimos años, han sido 2,000 pesos mensuales. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. 2.000 pesos por mes durante 43 años. Estamos hablando de una pequeña fortuna. Chayo, solo lo usé para Mariana y para Mateo, te lo juro por mi vida. El resto está aquí y en una cuenta de ahorros que habría nombre de Mariana. Cerré la caja de golpe, empujándola lejos de mí. ¡Ay! Ese Wilfredo, ¿quién es ahora? ¿A qué se dedica? Heredó la tienda de su padre y la transformó en una cadena exitosa. Tiene 5 tiendas departamentales en la zona sur de la ciudad. Se casó, tuvo 2 hijos, pero se divorció hace unos 10 años y nunca intentó ser parte de la vida de Mariana, aparte de aquella vez cuando era bebé. Chayo desvió la mirada, llena de culpa y remordimiento. Intentó acercarse a ella en varias ocasiones. Cuando Mariana cumplió 15 años, apareció en la fiesta de 15 años, fingiendo ser un cliente de mi taller de costura que fue a entregar un regalo. Cuando se graduó de la preparatoria, estaba allí entre el público, observándola desde lejos. En la boda, se quedó fuera de la iglesia, mirando la ceremonia desde lejos, en secreto. Sentí un nudo en el pecho, imaginando a ese desconocido observando la vida de mi hija a la distancia, en secreto. Sí, mi hija, pensé. No importa lo que diga una prueba de ADN, ella siempre será mi hija. Y ahora, quiere conocer a Mateo personalmente. Chayo asintió lentamente, confirmando mis sospechas. Me llamó otra vez ayer. Dijo que el médico le dio 2 meses de vida como máximo. Pidió conocer a su nieto, hablar con Mariana. ¿Y qué le respondiste? Pregunté. Que necesitaba tiempo para pensarlo, que era una situación muy complicada. Me levanté nuevamente, sintiéndome inquieto y angustiado. Fui hasta la ventana de la cocina, contemplando el patio donde tantas veces jugué con Mariana cuando era niña, donde ahora jugaba con Mateo. El árbol de guayaba que planté cuando nos mudamos aquí estaba enorme, cargado de frutas maduras. ¿Mariana sabe que Wilfredo quiere conocerla a ella y a Mateo? No le he dicho nada todavía. No sabía cómo abordar el tema. Me volví para enfrentar a Chayo, con el corazón lleno de dolor. ¿Pensabas contárselo o ibas a seguir haciendo todo a escondidas, como has hecho durante los últimos 44 años de mi vida? Ella bajó la cabeza, avergonzada por mis palabras. No lo sé, Clemente, estaba confundida, llena de miedo. Sabía que reaccionarías así, tal como estás ahora, dolido, traicionado, engañado. ¿Qué esperabas, Chayo? No quería lastimarte, nunca fue mi intención. Ella se levantó, acercándose a mí con cautela. Te amo, Clemente, siempre te he amado con todo mi corazón. Has sido el mejor esposo que una mujer podría desear, el mejor padre para Mariana. Pero nunca fuiste honesta conmigo, Chayo. Nunca me diste la oportunidad de elegir, de saber la verdad desde el principio. Intentó tocar mi brazo, pero retrocedí instintivamente. Tenía miedo, Clemente, mucho miedo de perderte, de perder todo lo que hemos construido juntos a lo largo de los años. ¿Y ahora, qué quieres hacer? ¿Llevar a Mateo a conocer a ese hombre moribundo, decirle a Mariana que su padre biológico se está muriendo y que quiere verla antes de partir? Yo no sé qué hacer. ¿Tú qué crees que debemos hacer en esta situación? La pregunta me tomó por sorpresa, dejándome sin palabras. Después de una vida entera tomando decisiones a solas sobre este asunto, ahora quería mi opinión. No es mi decisión, Chayo. Es una decisión que le corresponde tomar a Mariana. Ella tiene todo el derecho de saber la verdad y de elegir si quiere conocer a ese hombre. Y en cuanto a Mateo, les corresponde a sus padres decidir qué es lo mejor para él. Tienes toda la razón, admitió, después de un momento de reflexión. Le contaré todo a Mariana sin ocultarle nada. Ella será quien tome la decisión final. Pasamos el resto de la tarde en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Por la noche, no pude conciliar el sueño en la misma cama que Chayo. Tomé una almohada y una cobija y me fui a dormir al cuarto de huéspedes.
¿Cómo podríamos seguir adelante como si nada hubiera pasado después de una revelación tan devastadora? Al día siguiente, un sábado, Mariana vino a visitarnos sola, sin Ricardo y sin Mateo. Bastó una mirada para que ella se diera cuenta de que algo grave había sucedido. Ustedes hablaron, ¿verdad? Preguntó, sin que fuera realmente una pregunta. Sí, le respondí. Tu madre me contó toda la verdad. Mariana miró a Chayo, que estaba sentada en el sofá, pareciendo pequeña y frágil. ¿Toda la verdad, mamá? Preguntó, con la voz cargada de emoción. ¿Acerca de ese tal Wilfredo? Chayo asintió, incapaz de articular una sola palabra. Las lágrimas ya resbalaban por su rostro, sin que pudiera evitarlo. Hija, dije, acercándome a Mariana. Hay algo más que debes saber. Ese hombre está muy enfermo. Cáncer terminal. Quiere conocerte a ti y a Mateo antes de morir. Mariana se llevó la mano a la boca, mostrando su sorpresa y consternación. Él supo de mi existencia durante todo este tiempo, y nunca me dijo nada. Sí, confirmó Chayo con voz temblorosa. Ha estado enviando dinero todos los meses para ti desde que naciste. Intentó verte varias veces a lo largo de los años, pero siempre a escondidas. Mariana se sentó pesadamente en un sillón, pareciendo aturdida por la noticia. Tengo un padre biológico que siempre supo de mi existencia, que se preocupaba lo suficiente como para enviar dinero y para intentar verme, y nadie me lo dijo nunca. Quería protegerte, dijo Chayo, intentando justificarse. Quería proteger a nuestra familia. Protegerme, ocultándome la verdad, privándome del derecho de saber quién soy realmente. La voz de Mariana tembló de emoción, mostrando su dolor y decepción. Y ahora se está muriendo y quiere conocerme, conocer a mi hijo. La decisión es tuya, Mariana, dije, tomando su mano con cariño. Nadie te va a juzgar, sea cual sea tu decisión final. Ella apretó mi mano con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Tú siempre serás mi papá, pase lo que pase. Siempre lo serás. No importa lo que diga una prueba de ADN, fuiste tú quien me crió, quien me amó incondicionalmente, quien me enseñó todo lo que sé. La abracé con fuerza, sintiendo sus lágrimas calientes en mi rostro. Lo sé, hija, lo sé, le susurré al oído. Cuando nos separamos, Mariana se secó las lágrimas y miró a su madre con determinación. ¿Dónde está él? ¿Cómo puedo encontrarlo? Chayo, sorprendida por la rápida decisión de su hija, se levantó del sofá. Vive en Coyoacán, hija. Está internado en el Hospital Ángeles. ¿Puedo llevarte hasta allá?, preguntó vacilante. No, cortó Mariana con firmeza. Iré sola. Necesito hacer esto por mi cuenta. ¿Y Mateo?, preguntó Chayo con cautela. ¿Vas a llevarlo contigo al hospital? Mariana pensó por un momento antes de responder. Todavía no lo sé. Primero necesito conocer a este hombre y entender quién es realmente. Después decidiré si quiero que mi hijo lo conozca. Se levantó decidida. Voy ahora mismo. Dame la dirección del hospital, mamá. Chayo, temblando visiblemente, tomó su agenda del bolso y anotó la dirección del hospital, el nombre completo de Wilfredo y el número de habitación. Entregó el papel a Mariana. Hija, perdóname, te lo suplico, pidió con la voz quebrada por el llanto. Nunca quise lastimar a nadie, te lo juro. Mariana miró a su madre, con una expresión difícil de descifrar. Hablaremos después, mamá. Ahora necesito irme. Me dio otro abrazo fuerte, susurrando en mi oído. Te amo, papá. Nada va a cambiar eso entre nosotros. También te amo, hija. Estaré aquí cuando regreses, esperándote con los brazos abiertos. Después de que Mariana se fue, Chayo se derrumbó en el sofá, llorando desconsoladamente. Me odia, Clemente. Mi hija me odia con toda su alma. No te odia, Chayo, le respondí, sentándome en el sillón opuesto. Está dolida, confundida, necesita tiempo para asimilar todo lo que ha sucedido. ¿Y tú, Clemente, tú me odias también?, preguntó,
con los ojos llenos de angustia. Miré a la mujer con quien he compartido 44 años de mi vida, la madre de mi hija, sí, siempre sería mi hija, la abuela de mi nieto, la compañera de tantas alegrías y tristezas a lo largo de los años. No te odio, Chayo, pero no sé si podré volver a confiar en ti después de todo esto. Pasamos el resto del día en un silencio tenso, esperando noticias de Mariana. No llamó ni envió ningún mensaje. A las 9 de la noche, no pudiendo soportar más la ansiedad, le envié un mensaje de texto. ¿Todo bien, hija? Pregunté. La respuesta llegó casi una hora después. Estoy bien, papá. Lo conocí. Necesito tiempo para procesar todo lo que ha sucedido. Mañana hablamos con más calma. Esa noche, acostado en la cama del cuarto de huéspedes, mirando fijamente al techo, pensé en todo lo que había pasado en los últimos días, en cómo una vida entera puede ser construida sobre una mentira, en cómo un secreto guardado durante tanto tiempo puede explotar cuando menos te lo esperas y en cómo, a pesar de todo el dolor y la decepción, el amor incondicional que sentía por Mariana seguía siendo exactamente el mismo. Porque, al final, ser padre no es solo una cuestión de ADN, sino de estar presente en la vida de tus hijos, de amarlos incondicionalmente, de enseñarles valores importantes, de protegerlos y de apoyarlos en todo lo que necesiten. Y eso es algo que nadie, ni siquiera Wilfredo, podría arrebatarme jamás. El domingo por la mañana desperté temprano, después de una noche de insomnio. El colchón del cuarto de huéspedes era duro e incómodo, pero no fue eso lo que me quitó el sueño, sino la tormenta de pensamientos y emociones que no me daba tregua. Me levanté, preparé una taza de café y me senté en la terraza, esperando los primeros rayos del sol. Chayo tampoco tardó en levantarse. Apareció en la terraza con los ojos hinchados de tanto llorar y el pelo desarreglado. Sin decir una palabra, se sentó en la silla a mi lado. Estuvimos así en silencio durante un largo rato, contemplando el amanecer. ¿Mariana ya dio señales de vida? Preguntó finalmente, con voz apagada. No, no he sabido nada de ella desde el mensaje de anoche, le respondí. Más silencio. Los pájaros empezaban a cantar alegremente, anunciando un nuevo día. El sol ganaba fuerza, anunciando una mañana de domingo que, en cualquier otro momento, habría sido perfecta para nosotros. Estaríamos preparando la comida juntos, esperando la visita de la familia, planeando una carne asada en el jardín. El teléfono sonó alrededor de las 9 de la mañana, interrumpiendo nuestros pensamientos. Era Mariana quien llamaba. «Papá, ¿puedo ir para allá?», preguntó. «Necesito hablar con ustedes lo antes posible». «Claro que sí, hija. Los estamos esperando con los brazos abiertos», le respondí. Cuando colgué el teléfono, Chayo me miraba ansiosamente, esperando una respuesta. «Va a venir para acá», me dijo. «¿Qué te ha dicho?», preguntó con nerviosismo. «Solo que necesita hablar con nosotros sobre algo importante», le respondí. Chayo corrió rápidamente a la recámara para arreglarse. Escuché el sonido de la ducha. Después, el zumbido de la secadora de pelo. Apareció en la sala media hora después, recién bañada, peinada y maquillada, con ropa limpia e incluso un poco de lápiz labial, como si pudiera borrar todo lo que había sucedido simplemente mejorando su apariencia. Mariana llegó poco después de las 10 de la mañana, sola nuevamente, sin Ricardo y sin Mateo. Entró con semblante serio, me dio un beso en la frente, pero solo asintió con la cabeza hacia su madre. «Sentémonos», dijo, indicando el sofá con un gesto de la mano. Nos acomodamos Chayo y yo en el sofá, mientras que Mariana se sentó en el sillón frente a nosotros. Respiró hondo antes de empezar a hablar. «Ayer conocí a Wilfredo», dijo sin rodeos, mirando fijamente al frente. «Pasé toda la tarde con él en el hospital». Chayo apretó las manos en su regazo, mostrando su nerviosismo y ansiedad. Yo mantuve la mirada fija en mi hija, tratando de leer lo que estaba pasando en su corazón. «¿Cómo fue todo?», pregunté cuando el silencio se hizo insoportable. Mariana suspiró profundamente. «Fue algo muy extraño, muy difícil de describir. Entrar a un cuarto de hospital y encontrarme con un hombre que biológicamente es mi padre, pero que nunca he visto en mi vida, es una experiencia muy fuerte». «¿Cómo? ¿Cómo está él?», preguntó Chayo vacilante,
rompiendo el silencio. Está bastante débil, mamá. El cáncer se ha extendido mucho por su cuerpo, pero todavía está lúcido y puede conversar. Hizo una breve pausa antes de continuar. Tiene los mismos ojos que yo y la misma forma de la nariz. Fue lo primero que noté al verlo. Sentí una punzada en el pecho. Aquellos detalles físicos que siempre había atribuido a Chayo, aquellas semejanzas familiares que nos unían, en realidad tenían otro origen. ¿Qué te contó acerca de su vida? Pregunté con curiosidad. Me contó todo, papá, desde el principio, cómo conoció a mamá en la tienda, cómo se enamoraron perdidamente, cómo el padre de él nunca aceptó su relación. Miró directamente a Chayo, acusándola con la mirada. ¿Y cómo te abandonó sin escrúpulos cuando descubrió que estabas embarazada, sin importarle tu futuro? Chayo bajó los ojos, avergonzada por la pregunta. Dijo que se arrepintió profundamente solo unos meses después de haberme abandonado y que intentó buscarte desesperadamente, pero tú ya estabas con papá. Mariana hizo una pausa, como si estuviera recordando cada detalle de la conversación. Dijo que cuando me vio por primera vez a escondidas en la clínica, supo que había cometido el mayor error de su vida. ¿Y por qué nunca intentó ser parte de tu vida abiertamente, después de eso? Pregunté con incredulidad. ¿Por qué prefirió quedarse en las sombras, enviando dinero y observándote desde lejos en lugar de acercarse a ti? Dijo que mamá le dejó claro que no quería que se acercara a nosotras, que tú eras mi padre y que nada ni nadie podría cambiar eso jamás. Me miró con cariño, suavizando su tono de voz. Y en eso, al menos, mamá tenía toda la razón. Sentí un nudo en la garganta. Incluso con toda la rabia y el resentimiento que sentía hacia Chayo en ese momento, no podía negar que siempre defendió mi lugar como padre de Mariana con uñas y dientes. ¿Te contó que te enviaba dinero todos los meses desde que naciste? Preguntó Chayo con cautela. Sí, me lo contó. Dijo que era la única forma que encontró para contribuir a mi bienestar, ya que no podía estar presente en mi vida de otra manera. Mariana frunció el ceño, mostrando su confusión. Aunque él dice que te enviaba 5.000 pesos al mes, no 2.000, como afirmas tú, mamá. Chayo se puso roja como un tomate, sintiéndose descubierta en su mentira. Yo guardé el resto del dinero en una cuenta de ahorros a tu nombre, hija, para asegurar tu futuro, intentó justificarse. Más mentiras, mamá, dijo Mariana, sacudiendo la cabeza con decepción. De cualquier forma, Wilfredo me mostró los estados de cuenta bancarios. Fueron más de 2 millones de pesos a lo largo de todos estos años, actualizados con la inflación. Tragué saliva con dificultad. Era mucho más dinero de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Esa cuenta de ahorros existe realmente, y dónde está? Pregunté con seriedad. Chayo se levantó del sofá, fue a la recámara y regresó unos minutos después con una carpeta en sus manos. Aquí está la libreta de ahorros y todos los estados de cuenta. Todo está a nombre de Mariana, dijo, entregándole la carpeta. Mariana tomó la carpeta, pero no la abrió. El dinero no importa ahora, mamá. Lo único que importa es lo que haremos a partir de este momento. ¿Y qué quieres hacer, hija? Pregunté, mirándola fijamente a los ojos. Wilfredo está realmente muy enfermo, papá. Los médicos le han dado solo 2 meses de vida como máximo. Él me pidió que le permitiera conocer a Mateo antes de morir. Es su último deseo. Miré a Chayo, que parecía contener la respiración, esperando mi respuesta. ¿Y tú quieres eso, Mariana? ¿Quieres que Mateo conozca a ese hombre que aparece ahora en nuestras vidas? Mariana reflexionó por un momento antes de responder a mi pregunta. Hablando con él ayer en el hospital, me di cuenta de que, a pesar de todo el daño que nos ha causado, no es una mala persona en el fondo. Cometió un error terrible cuando era joven al abandonar a mamá embarazada, pero intentó enmendarlo después de la manera que supo hacerlo. Eso no justifica los 44 años de mentiras que hemos vivido, dije, incapaz de ocultar mi amargura. No lo justifica ni de su parte ni de la de mamá, reconoció Mariana, mirando severamente a Chayo. Pero no puedo negarle a un hombre moribundo la oportunidad de conocer a su nieto antes de partir de este mundo. Sería un acto cruel e inhumano. ¿Y cómo se lo explicarías a Mateo? Pregunté con preocupación.
Tiene solo 6 años. ¿Cómo podría entender una situación tan complicada como esta? Le diré que Wilfredo es un amigo de la familia que está muy enfermo y que quiere conocerlo, le explicaré. No necesita saber toda la verdad por ahora. Ya se la contaré cuando sea mayor y pueda entenderla mejor. Asentí con la cabeza, admirando la sabiduría y la sensatez de mi hija. Incluso en medio de esta tormenta emocional, lograba pensar con claridad y encontrar el camino más humano para actuar. ¿Y Ricardo, qué opinas sobre todo esto? Pregunté. ¿Qué dice él al respecto? Le conté todo anoche cuando regresé del hospital. Quedó impactado al principio, por supuesto, pero me ha brindado todo su apoyo. Dijo que la decisión sobre si Mateo conoce a Wilfredo o no es exclusivamente mía, y que él respetará mi elección. Chayo, que había permanecido callada hasta ese momento, finalmente habló. ¿Cuándo vas a llevar a Mateo a conocerlo al hospital? Preguntó tímidamente. Esta tarde, Ricardo nos llevará al hospital. No será una visita larga, solo el tiempo suficiente para que Wilfredo pueda conocer a su nieto y pasar un rato con él. Sentí una opresión en el pecho. Era extraño pensar en mi nieto conociendo a este hombre que, técnicamente, era su abuelo biológico, aunque no lo hubiera criado ni lo hubiera visto crecer. ¿Quieres que vaya contigo al hospital? Pregunté con cautela. Mariana pareció sorprendida por mi ofrecimiento. ¿De verdad harías eso por mí, papá? ¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Después de todo, haría cualquier cosa por ti, hija, y por Mateo, le respondí con sinceridad. Ustedes son lo más importante que tengo en mi vida. Sonrió tristemente, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, papá, pero creo que es mejor que no vengas con nosotros al hospital. Ya será bastante complicado explicárselo a Mateo sin que te vea. Es mejor que solo vayamos Ricardo y yo esta vez, concluyó. Sentí respetando su decisión, asumiendo el peso de sus palabras. Y le pregunté si continuaría visitando a Wilfredo. Ella me confirmó que sí, que lo haría durante los próximos meses, hasta el final. Me explicó que él no tenía a nadie más, que su exesposa se había mudado al extranjero con sus otros hijos, dejándolo prácticamente solo en el hospital. Chayo, con una voz cargada de preocupación, preguntó por el dinero. Mariana respondió que los 2 millones estaban en la cuenta, pero que aún no sabía qué hacer con ellos. Miró la carpeta que sostenía en sus manos y confesó que necesitaba pensarlo, que tal vez lo donaría a alguna institución benéfica, ya que no se sentía cómoda usando ese dinero. Un silencio denso se apoderó de la habitación, mientras cada uno asimilaba la magnitud de lo que se había dicho. Entonces, Mariana se levantó, anunciando que tenía que irse para recoger a Mateo en casa de su suegra y prepararse para la visita a Wilfredo. Yo también me puse de pie y la abracé con fuerza, diciéndole cuánto la amaba. Ella me respondió con el mismo afecto, asegurándome que siempre me amaría también. Luego, se dirigió a su madre con una mirada más dura, advirtiéndole que necesitaría tiempo y que no podía fingir que todo estaba bien. Chayo, con lágrimas en los ojos, solo asintió, diciéndole a su hija que entendía y que lo sentía más de lo que podía expresar. Después de que Mariana se fue, un silencio opresivo regresó a la casa. Yo me refugié en la terraza, mientras que Chayo se quedó en la cocina, cada uno en su propio rincón, intentando digerir todo lo que había sucedido en las últimas 48 horas. Me invadió una profunda tristeza al darme cuenta de que, después de 44 años de matrimonio, parecía que no conocía verdaderamente a la mujer con la que había compartido mi vida. Por la noche, recibí un mensaje de Mariana informándome que la visita había salido bien, que Mateo se había portado bien y que Wilfredo se había emocionado mucho. Me prometió contarme más detalles después. Le respondí con un simple, está bien, hija. Descansa. Estoy aquí cuando me necesites. Al irme a acostar nuevamente en el cuarto de huéspedes, Chayo apareció en la puerta. Con voz temblorosa, me suplicó que habláramos. Le pregunté sobre qué, si no se había dicho ya todo. Ella respondió que quería hablar sobre nosotros, sobre nuestro futuro, y me preguntó directamente si iba a dejarla. La pregunta quedó suspendida en el aire, una interrogante que yo mismo me había planteado en las últimas noches. Le respondí con honestidad que no lo sabía, que no tenía una respuesta clara. Chayo me confesó que me amaba, que siempre me había amado, y que todo lo que había hecho, por más equivocado que fuera,
había sido para proteger a nuestra familia. Le respondí que habíamos construido una familia sobre mentiras. Ella bajó la cabeza, reconociendo que se había equivocado gravemente, pero preguntándome si 44 años juntos no significaban nada, si todo el amor que habíamos compartido, la hija que habíamos criado y el nieto que adorábamos no valían nada. Suspiré, sintiendo el peso de cada palabra. Le dije que significaban mucho, que por eso todavía estaba allí, pero que no sabía si podía volver a confiar en ella. Chayo me rogó que le diera una oportunidad, que la dejara demostrarme que aún podíamos ser felices. Miré a aquella mujer que, a pesar de todo, seguía siendo la compañera de toda una vida. Le dije que le diéramos tiempo al tiempo, que era todo lo que podía prometer en ese momento. Ella sintió resignada y regresó a la habitación que antes compartíamos. En las semanas siguientes, Mariana llevó a Mateo a visitar a Wilfredo algunas veces más. El niño, ajeno a la verdad, pensaba que solo estaba visitando a un amigo enfermo de la familia. Un día, regresó de la visita y me dijo que don Wilfredo le había regalado un carrito igualito a mi bocho. Fue difícil sonreír y fingir que todo estaba bien, pero lo hice por Mateo. Chayo y yo seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero como extraños. Ella dormía en la recámara, yo en el cuarto de huéspedes. Hacíamos las comidas juntos más por costumbre que por deseo, y conversábamos lo mínimo necesario. Un mes después de toda la revelación, en abril de 2025, recibí una llamada de Mariana a media tarde. Me informó que Wilfredo había empeorado bastante y que los médicos creían que no pasaría de esa semana. Le expresé mi pesar y ella me dijo que Wilfredo había pedido verme. Quedé en silencio, sorprendido. Le pregunté por qué querría verme. Mariana me dijo que no lo sabía exactamente, que solo había dicho que necesitaba hablar conmigo antes de partir. Pensé un momento en qué tipo de conversación podría tener con el hombre que biológicamente era el padre de mi hija, en qué tendríamos que decirnos. Mariana me dijo que no tenía que ir si no quería, que lo entendería. Le respondí que iría, que si era importante para ella, iría. Al día siguiente, conduje hasta el hospital solo. Chayo quiso acompañarme, pero me negué. Esta era una conversación que necesitaba tener sin ella presente. El Hospital Ángeles era grande y moderno. Seguí las indicaciones hasta la habitación privada donde Wilfredo estaba internado. Al entrar, vi a un hombre delgado, demacrado, con tubos y aparatos por todos lados. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, los mismos ojos de Mariana. Con voz débil, me dijo que había venido, que no pensaba que vendría. Le respondí que Mariana me lo había pedido. Me agradeció y me indicó la silla junto a la cama para que me sentara. Dudé, pero terminé sentándome. Un silencio pesado se instaló entre nosotros por unos instantes. Finalmente, Wilfredo rompió el silencio, diciendo que quería conocerme, al hombre que crió a su hija, que hizo lo que él no tuvo el valor de hacer. Le respondí con firmeza que Mariana era mi hija, en todo lo que importaba. Wilfredo lo reconoció y me agradeció por ello. Hizo una pausa para recuperar el aliento y me dijo que había sido un mejor padre de lo que él jamás habría sido, que Mariana era una mujer increíble, una madre maravillosa, un ser humano admirable, y que eso era mérito mío, no suyo. No esperaba ese reconocimiento. Le pregunté por qué me había llamado allí. Me respondió que era para agradecerme y para pedirme disculpas. Reconoció que nada podía compensar 44 años de mentiras, que sabía cuánto debía estar sufriendo y que tenía su parte de culpa en ello. Asentí sin saber qué decir. Wilfredo continuó, diciéndome que también quería pedirme algo, que no dejara que esto destruyera a mi familia. Me dijo que Chayo había cometido un error terrible, pero que me amaba, que siempre me había amado, y que podía garantizarlo. Le pregunté cómo podía estar tan seguro. Me explicó que durante todos esos años, todas las veces que se habían encontrado para que le entregara el dinero para Mariana, ella siempre hablaba de mí, de lo buen marido que era, del padre maravilloso, de la suerte que había tenido de encontrarme. Sentí un nudo en la garganta. Era difícil conciliar esa imagen con la traición que sentía. Wilfredo me dijo que Chayo había cometido un error por miedo de perderme, de perder la familia que habíamos construido. Hizo una mueca de dolor y me aclaró que no estaba tratando de justificarla, solo me pedía que cuando la ira pasara, considerara perdonarla.
Un silencio sepulcral volvió a apoderarse de la habitación, solo interrumpido por el pitido constante de los aparatos. Wilfredo, con una leve sonrisa, me dijo que Mateo era un niño increíble, que tenía mi determinación, mi manera de explicar las cosas. Le comenté que apenas lo conocía. Me respondió que había visto lo suficiente en las pocas visitas y que Mariana le había contado mucho sobre nosotros. Hizo una pausa y me dijo que Mateo tenía suerte de tenerme como abuelo, el abuelo de verdad, como él mismo decía. Esa frase tocó algo en mí. A pesar de todo, Mateo todavía me veía como su abuelo. Wilfredo me rogó que cuidara de ellos, de Mariana, de Mateo y de Chayo también, que me necesitaban. Cuando salí del hospital una hora después, me sentí extrañamente aliviado. No había perdonado completamente ni olvidado la traición, pero algo había cambiado dentro de mí, una comprensión más profunda de lo que realmente importaba en la vida. 3 días después de mi visita al hospital, Wilfredo falleció. Mariana me llamó llorando para darme la noticia. Era extraño verla sufrir por la muerte de un hombre que apenas conoció, pero entendí que no era solo por la pérdida reciente, era por lo que podría haber sido, por todos los años perdidos, por una relación que nunca tuvo oportunidad de existir. El entierro fue discreto en un cementerio de Coyoacán. Mariana me pidió que fuera y fui, más para apoyarla que por cualquier otra razón. Chayo no fue invitada. Había muy pocas personas, algunos empleados de las tiendas de Wilfredo, un hermano mayor que vino de Monterrey, 2 sobrinos. Sus otros hijos, que vivían en el extranjero con su exesposa, no pudieron llegar a tiempo. Me impresionó cómo la vida de un hombre aparentemente exitoso podía terminar de manera tan solitaria. Wilfredo tenía dinero, negocios prósperos, pero al final eran pocos los que realmente se preocupaban por su partida. En el camino de regreso a casa, Mariana, sentada a mi lado en el coche, rompió el silencio y me dijo que Wilfredo le había dejado todo, las tiendas, los inmuebles, las cuentas bancarias. Me contó que había hecho un testamento la semana pasada. La miré brevemente, sorprendido, y le pregunté cómo se sentía al respecto. Me respondió que estaba confundida, que no quería su dinero, pero que al mismo tiempo pensaba en Mateo, en su futuro. Le dije que era una decisión que solo ella podía tomar, pero que recordara que el dinero limpio no tiene dueño, que lo que importaba era lo que hiciera con él. Mariana sintió pensativa y me dijo que lo pensaría con calma, que tal vez usaría parte del dinero para abrir una clínica de enfermería comunitaria, algo para ayudar a personas que no tienen acceso a un tratamiento adecuado. Sonreí orgulloso y le dije que sería un buen destino para ese dinero. Al llegar a casa, Chayo estaba preparando la cena. Nos miró ansiosa, pero no preguntó sobre el entierro. Sabía que no tenía ese derecho. Mariana nos dijo que iba a subir a darse un baño, dejándome solo con Chayo. Me senté a la mesa de la cocina, observándola picar verduras para una sopa. Sus movimientos eran mecánicos, su mirada distante. Finalmente, rompí el silencio y le dije que Wilfredo se había ido. Ella dejó lo que estaba haciendo, con las manos temblando ligeramente, y me dijo que Dios lo tuviera en su gloria. Continué diciéndole que antes de morir me había pedido que la perdonara, que me había dicho que siempre me había amado, que solo había mentido por miedo a perder la familia que habíamos construido. Chayo se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo que tenía razón, que me amaba, que siempre me había amado, que lo que había hecho era terrible e imperdonable, pero que nunca, ni por un segundo, había dejado de amarme. Miré a aquella mujer de 67 años, con quien había compartido prácticamente toda mi vida adulta. Recordé cuando la conocí, tan joven y asustada con aquel bocho descompuesto. Recordé nuestra boda sencilla, el nacimiento de Mariana, las luchas y los logros, las alegrías y las tristezas. Le dije que no sabía si podíamos volver a ser lo que éramos antes, que la confianza se había roto de una manera muy profunda. Chayo me respondió con voz quebrada que entendía, que solo pedía una oportunidad para reconstruir esa confianza día a día, que no tenía derecho a exigir mi perdón, pero que podía pedir mi paciencia. Esa noche, después de que Mariana se fue, volví al cuarto principal, no para retomar completamente nuestra vida conyugal, ya que aún no estaba listo para eso, sino como un primer paso hacia la reconciliación. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta y cuidadosa. Mariana abrió su clínica comunitaria en Coyoacán, con equipos modernos y atendiendo a personas necesitadas. Ricardo pasó a coordinar el laboratorio de análisis clínicos de la clínica. Mateo siguió creciendo,
ahora con 7 años, lleno de energía y curiosidad. Nuestras comidas dominicales volvieron a la rutina, aunque no eran exactamente como antes. Nada sería como antes, pero tenían su propio valor, su propia belleza. Chayo y yo fuimos reconectando poco a poco. Teníamos largas conversaciones sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Hablábamos con una honestidad que tal vez nunca habíamos tenido antes. Las cicatrices permanecerían para siempre, pero la herida comenzaba a cerrar. En diciembre de 2025, cuando Mateo cumplió 7 años, hicimos una pequeña fiesta en el patio de casa. Mientras lo observaba jugando con sus amiguitos, Chayo se acercó a mí y me preguntó en qué pensaba. Le respondí que en lo extraña que era la vida, en cómo todo podía cambiar en un instante con una simple frase de un niño. Ella asintió, entendiendo perfectamente. Le recordé el día en que Mateo me dijo que su abuela le había dicho que yo no era su abuelo de verdad, y como nunca olvidaría mi cara en ese momento. Le confesé que sentí como si el mundo hubiera dejado de girar. Chayo me dijo que era irónico, que yo sí era su abuelo, en todo lo que importaba, que Mariana era mi hija, no de Wilfredo. Reconoció que Wilfredo pudo haber contribuido con el ADN, pero que fui yo quien la crió, quien la amó, quien la convirtió en la mujer increíble que es hoy. Miré a Chayo, viendo en ella no solo a la mujer que me traicionó, sino también a la compañera de casi 45 años, la madre de mi hija, la abuela de mi nieto. Le respondí que ser padre, ser abuelo, no es cuestión de sangre, es cuestión de amor, de presencia, de dedicación. Ella sonrió, con los ojos húmedos, y me dijo que por eso me amaba tanto, Clemente, porque siempre había entendido lo que realmente importa en la vida. En ese momento, con Mateo corriendo por el patio, Mariana y Ricardo conversando con los otros padres, la tarde soleada de diciembre, sentí una paz que no experimentaba hacía mucho tiempo. La verdad había sido dolorosa, devastadora incluso, pero también había sido liberadora, porque al final de cuentas la familia no se define por la sangre que corre por las venas, sino por el amor que corre por los corazones. Y eso nadie podría quitárnoslo.